Listo, hermano. Ok, vamos a esperar que entre Marcos, a ver, si no arrancamos. Ya está aquí Marcos. Marcos 70. Pues bueno, como le estaba diciendo, se escoge un espía o un representante de cada una de las tribus y es enviado para que entren a la tierra de Canaán para constatar que la tierra es una tierra buena, para traer informes sobre ella, los que habitan, sus características, las ciudades, un informe estratégico de guerra que también se hace, una estrategia que utiliza también en la guerra, porque el plan era de conquista, no era de poseer nada más la tierra, era de conquista, entonces implicar guerra. Entonces en la actualidad también los ejércitos también envían espías o utilizan diversos medios para recabar información sobre el enemigo. Entonces tenía varios objetivos. Un objetivo estratégico militar y para constatar lo que Dios había dicho acerca de esa tierra. Pues van ahí y cargan con un racimo enorme, que era una cosa exagerada y tremenda. Explora la tierra por 40 días y regresan con el informe. Traían los frutos enormes que habían encontrado, pero vamos a ver cómo esta tendencia de los israelitas de exagerar las cosas negativas, por la misma mentalidad de esclavos de 400 años, vamos a llamarle así, que lo traían en los genes. Vamos a leer un poquito acerca de cómo, qué sucede aquí. Versículo número 13 del 25 en adelante. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades más grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguey, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahí. Fíjate, ¿cómo rindieron ellos informe sobre la tierra? ¿Sí o no? ¿Estuvo bien lo que ellos evaluaron? No los escucho ahí. A ver, está desactivado su micrófono. Activen sus micrófonos, a ver. ¿Sí me oyen ahí? No, hermano, quejaban mucho, ¿no? ¿Sí me oyen? Ah, ya. Voy a desactivar un momentico mi cámara porque a veces mi conexión se pone media lenta. ¿Sí me oyen ahí? Sí, sí, sí. Ok. ¿Rindieron ellos un Sí, hermano. informe sobre la Tierra? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Estuvo correcto el informe? No. ¿Por qué no estuvo correcto? A ver. Estuvo exagerado, ¿no, hermano? A Porque ver. dice que ellos eran como langostas, o sea, pues más chiquitos que que las personas que ahí habitaban, que eran tanto gigantes como personas muy grandes, o sea, de las dos comentan ellos, ¿no? Comentaron ellos. Bien. Fíjese cómo
el informe, la primera parte del informe está bien, hasta el versículo 29. Ellos rinden el informe. Vimos a los hijos de Amalek, vimos gigantes, vimos ciudades, etcétera, cómo era la tierra, todo estuvo bien, ¿ok? El problema es cuando ellos entonces empiezan a dar la opinión suya sobre si debían entrar o no a la tierra. Ya esa parte no le correspondía. Su parte era dar informe. Ahora, la decisión de entrar o no, no les correspondía a ellos. Y aquí es donde viene el problema. Versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo. Delante de Moisés dijo, subamos luego y tomemos la posesión de esta tierra. O sea, Caleb había ido también como uno de los espías y estaba en sintonía con Dios. Vamos a ir, esto es lo que Dios ha dicho y lo que él quiere. Más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir. Esa parte no le correspondía tomar esa decisión, ¿verdad? De forma negativa. Dice, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel en la tierra que habían reconocido, diciendo, ya empiezan ya aquí a deformar todo. Y la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores. ¿Dónde vieron eso? O sea, ya empiezan aquí a deformar. Y si todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, todo el pueblo, no, eran los hijos de Anac nada más, los gigantes, todo el pueblo, ya todos los cananetas eran más grandes que ellos y más fuertes. No es verdad, no era real aquello. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, fíjense cómo estaban interpretando hasta lo que ellos pensaban de ellos. O sea, lo que el otro, cómo se meten en el cerebro del otro para saber lo que el otro piensa de ellos. Nosotros éramos langosta para ellos. Entonces, totalmente deformado esto, ¿verdad? Entonces se rebelan contra Moisés y empiezan nuevamente a quejarse y empiezan nuevamente a desear regresar a Egipto y boicot contra Moisés, versículo 4 del capítulo 14, y decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos, en otra palabra, Moisés, todo lo que hizo Moisés nos sirvió, vamos de regreso a Egipto a ser esclavos nuevamente allá. Qué terrible esto, el miedo a enfrentarse a esto y por no creerle a Dios. Aquí era el reto. No estaban creyendo a Dios. Las promesas que Dios le había dado a Abraham, no habían creído que el Dios que lo había libertado del ejército más poderoso del mundo en ese tiempo y más equipado, pues era el ejército de Egipto. Y Dios lo había destruido sin que ellos pelearan. ¿Cómo no podía hacer Dios esto también con ellos? ¿Cómo abrió el mar rojo y y ellos pasaron en seco y los libró del faraón? Todas estas cosas, cómo lo sustentó a través del desierto. Habían olvidado todos los prodigios de Dios y solo se habían enfocado en lo que veían sus ojos. Es la misma escena de Pedro cuando están en medio del mar y le dice Jesús, ven, camina hacia mí, y él camina sobre las aguas también, dice, pero al ver el fuerte viento y las olas, dice, empezó a hundirse. Cuando quitamos nuestra vista de Dios, de su palabra, de sus promesas, y la empezamos a poner en la gente y en las circunstancias, pues empezamos nosotros a hundirnos en el temor. ¿Ok? Entonces, aquí viene este gran problema. Dios le habla entonces a Moisés, dice, quítate, Moisés, que voy a acabar con todos ellos. Y Moisés intercede ahí delante del pueblo, Señor, mira tus promesas, la promesa que le hiciste a Abraham, etcétera. Empieza a rogar por ellos. ¿Qué será de tu gran nombre, etcétera? Y entonces Dios entonces determina que ninguno de los que no le creyeron y que lo provocaron, pues no iban a poseer la tierra de Canaán, sino sus hijos. Porque ellos habían dicho, nuestros hijos serán muertos acá. Y dice, no, entonces tus hijos, por los que temiste, ellos son los que van a conquistar la tierra de Canaán. Y evidentemente también Josué y Caleb, porque ellos sí le creyeron a Dios. Entonces ellos también iban a conquistar la tierra de Canaán. Bueno, el caso es que retroceden entonces para quedarse 40 años ahí en el desierto hasta que perecieran todos. Pero lo tremendo es que
ya en el capítulo, bueno, ya a finales del capítulo 14, al otro día de haberle Dios dicho de que ya no iban a entrar, no iban a poseer la tierra, cambian de opinión. No, 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 ya cambiamos de opinión. Al otro día, ahora sí, después de que Dios había decretado que por incrédulos no iban a entrar, dice, al otro día dijeron, no, no, ahora sí estamos de acuerdo contigo, vamos a ir y vamos a pelear. Y resulta que se levantan en rebeldía y le dice Moisés, no vayan porque la presencia de Dios no va a ir con ustedes. En esta palabra, el arca del pacto no se movió para nada. Y entonces ellos fueron a hacer la guerra allí y perdieron. Fueron destruidos, fueron derrotados porque la presencia de Dios era su escudo, era su protección, su principal garantía para poder conquistar la tierra de Canaán, pues era la presencia de Dios y Dios le había dicho que no iba a ir con ellos. Bueno, en resumen, retroceden entonces y empiezan entonces a vagar por el desierto. Surgen más problemas ya en el capítulo 16, pues se levanta entonces Coré, que tenía cierto liderazgo, con mucha más gente levanta pueblo y empieza a tratar de dividir al pueblo para que regresen nuevamente a Egipto. Pues bueno, Dios hace una obra extraordinaria y por boca de Moisés dice, si Dios hiciera algo diferente esta vez y la tierra se abriera y se tragara a los rebeldes, pues así sucedió. Coré y su compañía, se abrió la tierra y se tragó a Coré, este líder nefasto, entonces, para sofocar aquella rebelión. Entonces, fíjese cómo una y otra vez no se menciona aquí, pero de oculto está la mano del diablo. La Biblia dice que donde hay celos, divisiones, contienda, disensiones, dice que allí está la mano del diablo. Eso habla en Primera de Corintios, precisamente. Entonces, evidentemente estaba el diablo incentivando de alguna manera la división, la rebeldía dentro del pueblo. Y hoy no es extraño eso, que suceda, que siempre a veces surgen algunas opiniones en contra del pastor, de los líderes, de algún ministerio, que no está mal disentir. Lo malo es cuando lo haces en un carácter de traer división sin que la persona esté presente, sin aportar algo constructivo, una idea que favorezca o algo que te haya dado Dios, sino desde tu carne, desde tu yo, desde tu egoísmo y de espaldas a otro, trayendo división en medio del pueblo. Pues eso está mal. Entonces, cuando tengamos opiniones que quizás no sean iguales que la de otros, pues vamos a compartirla, vamos a hacerlo en un espíritu de edificación y en aras de que las cosas salgan bien y no de traer división dentro del cuerpo de Cristo. Recuerda que es una de las estrategias del diablo. Dice, si un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer y una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Entonces, hay que tener presente estas cosas. Bueno, todo era por la disputa de Coré, pues era por el liderazgo que acusaban a Aarón, que bueno, imagínense, Aarón era hermano de Moisés y podía surgir, no, pero ¿por qué pusiste a tu hermano? Tu hermano es el sumo sacerdote, eso es que por familia lo tienes aquí metido y todo, ¿no? Y era que Dios lo había escogido. Pudiera surgir también la duda, pero mira, Moisés, tu hermano, el que pusiste, también fue el que hizo el becerro de oro por allá, frente a Sinaí. Me imagino que todos estos argumentos estaban en la boca de Coré, pero era Dios quien había escogido a Aarón. Entonces, bueno, después de toda esta muerte de los rebeldes, pues Dios hace una demostración para que todos creyeran y supieran que realmente Dios había puesto a Aarón como sumo sacerdote. Ya en el capítulo 17, pues Dios le dice a Moisés que tome una vara de cada príncipe de cada tribu y en la vara le escriban el nombre de su tribu y las pusieran en la presencia de Dios. Y la vara que floreciera, pues esta vara era la aprobada, de la tribu aprobada y del representante aprobado. Y la vara de cada uno de los príncipes, pues todas las varas estaban secas. Y la vara de Moisés, al estar en la presencia de Dios, floreció, una vara de almendro, y dice que no solamente dio hojas, sino que renuevos y frutos. Todo eso sucedió. Entonces, esa vara es un tipo de aprobación de Dios del ministerio, es un tipo de la resurrección de Cristo también. Todas estas cosas son simbólicas aquí también. Bueno, etcétera.
bueno, siguen ya, ellos empiezan a todo vagar en el desierto, toda esta jornada de años y años, pasan por diversas circunstancias. Ya en el capítulo 20 vemos que, bueno, hay escasez de agua. Ya esto había ocurrido varias veces y siempre el pueblo tiene la tendencia una vez más de murmurar, de criticar y rebelarse. Entonces, para ese punto, ya bueno, Moisés llevaba tiempo allá y Moisés ese día parece que no amaneció bien, amaneció con el pie izquierdo, con el moño virado, como decimos en Cuba, medio alterado. Quién sabe, ya tenía ya, era la gota que llenaba la copa de Moisés. Moisés era el hombre más manso que había, pero por alguna razón se enojó Moisés con el pueblo y fue a la presencia de Dios y Dios le dijo que fuera a la roca que había allá y que le hablara a la roca para que diera agua en presencia de los israelitas y la roca le iba a dar agua. Pero Moisés, que estaba tan enojado con el pueblo, le dijo: vean, partida de rebeldes, cómo nosotros vamos a hacer brotar agua de la roca. Otra traducción dice: ¿por qué nosotros tenemos que hacerle sacar agua de la roca? Bueno, hay diversas traducciones sobre este versículo, pero el asunto es que Moisés entonces agarra la vara y golpea la roca 2 veces y la roca da agua, pero Dios le había dicho que le hablara a la roca, no que la golpeara, y lo hizo en presencia de los israelitas y al parecer se robó la gloria de Dios porque dijo: nosotros les haremos brotar agua de la roca. No, Moisés no era el que le iba a hacer brotar agua de la roca. Moisés sencillamente era un mensajero, un emisario. Entonces tomó gloria de Dios. Entonces, a causa de eso, Dios le dio agua para los israelitas, pero después le habló aparte a Moisés, le dijo: Moisés, por cuanto no me santificaste delante del pueblo, en otra palabra, no me creíste delante del pueblo, no me honraste delante del pueblo, tomaste gloria para ti, no hiciste como yo te dije, pues no vas a entrar a la tierra prometida. Además que esta roca que lo seguía es un tipo de Cristo, porque dice la Biblia en el libro de Hebreo que la roca espiritual de la cual todos bebían y lo seguía en el desierto, la cual es Cristo. Entonces, esta roca la cual él golpeó 2 veces, es un tipo de Cristo. Y Cristo padecería, dice la Biblia, una vez y para siempre, no 2 veces. Entonces, aquí estaba hablando de que estaba violando el simbolismo de lo que Dios había establecido. Además de que el sentido de que le hablara a la roca significa de que la roca voluntariamente iba a dar agua. Eso habla de cómo Cristo se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario y cómo al morir él, de su costado sale sangre y agua. Y su muerte fue una muerte voluntaria. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Entonces, todo este simbolismo estaba enredado, estaba puesto ahí, y Dios por eso le estaba diciendo a Moisés: háblale a la roca, que ella va a ceder. Entonces, hoy también nosotros podemos acercarnos a Cristo y podemos hablarle. Y él dice: vengan a mí los sedientos, y yo le daré de beber. Acudamos a él. Él es la roca en medio del desierto de esta vida y podemos platicar con él. Él es varón experimentado en quebranto, en sufrimiento. Él nos entiende, nos comprende. Platiquémosle a él y él saciará nuestra sed interior, nos consolará, nos sanará, nos fortalecerá. No tenemos que golpearlo, vamos a llamarle así, no tenemos que presionarlo para que él haga lo que le estamos pidiendo. Sencillamente esperemos en él. Entonces, bueno, ya bueno, empieza a través de todo este tiempo, pues más circunstancias difíciles. Ya en el capítulo 21, pues el pueblo de Israel también sigue pecando contra Dios, se rebelan contra Dios, etcétera. Y entonces Dios le envía castigo, un castigo de unas serpientes ardientes en medio del desierto, que los picaban y morían los israelitas. Y entonces Moisés habla con Dios y Dios le dice qué hacer para que no mueran. Y le dice que se haga una serpiente de bronce, la ponga en un asta en alto, y el que fuere picado por una de estas serpientes, pues iría a donde está esta asta, miraría a la serpiente de bronce y sería sanado. Pues esta serpiente de bronce, adivinen qué, pues o acierte mejor dicho, es un simbolismo o es un tipo de Cristo. Que fuera serpiente
tenía un doble significado. La serpiente es un tipo del pecado, ¿verdad? De cómo la serpiente moría a la gente, el pecado, pues cuando nos hiere, pues trae muerte, precisamente la paga del pecado es muerte. Entonces, la serpiente era un tipo del pecado, y que tuviera un asta en alto es el simbolismo que utilizó Cristo. Como dijo, como Moisés alzó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado. Hablando de el paralelismo entre la cruz de Cristo, él alzado en una cruz, y la serpiente alzada en el desierto. Entonces, Cristo es esa serpiente en el sentido de que él se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado. Y la serpiente representaba en ese caso el pecado. Y que fuera de bronce representa el sufrimiento. El bronce en la Biblia, por ejemplo, el oro representa la divinidad. El carmesí, la sangre de Cristo, y así diversos materiales representan diversas cosas. El bronce representa el sufrimiento. Entonces, en otras palabras, estaba simbólicamente diciendo, el que mire a Cristo, el cual se hizo pecado, el cual sufrió por nosotros, el cual fue puesto en alto, el que mire a él, o sea, el que crea en él, el que ponga sus ojos en él, ese será librado de los efectos del pecado. En otras palabras, será perdonado, recibirá salvación, recibirá vida eterna. Entonces es una ilustración muy hermosa. Bien, bueno, ya siguen adelante ahí y ya al final del capítulo 21 y 22 en adelante, pues hay guerra, los israelitas libran algunas batallas contra algunos enemigos en el desierto, contra Seón, contra Og, etc. Y ya en el 22 viene algo interesante acá con Balaam, con Balac, este rey de Moab, pues ve que otros reyes ya habían sido destruidos, derrotados por Israel. eh, pues entonces él trata de convencer a un hechicero que hay, que se llama Balaam, para que maldiga al pueblo de Israel. Él entiende que la guerra física contra Israel no puede librarla, él necesita una batalla espiritual. Y hoy se sigue practicando estas cosas todavía. Entonces, trata de buscar a este, según que profeta o hechicero, para que maldijera al pueblo de Israel, le ofrece dinero, mucho dinero, y Dios se le aparece allí, le habla ahí a Balaam y le dice que no vaya con ellos. Y ahí viene la escena famosa de que luego Dios le dice que sí vaya, pero que haga todo lo que Dios le dice, que no deje de decir lo que él le diga. Y resulta que le sale un ángel en el camino con una espada desnuda para matar a Balaam. Balaam va en su mula, en su asno, y porque el interés de Balaam pues era el dinero, no era obedecer a Dios. Dios conocía su corazón, que aunque Dios le había dicho ve con ellos, él iba, pero yo voy a hacer lo que me diga, pero que me den el dinero. Y ya que Dios me dio el permiso, pues voy. Y entonces resulta que, como Dios conocía su corazón, se aseguró, o sea, le dio un buen susto a Balaam para que Balaam hablara exactamente lo que Dios le dijera. Y por eso puso un ángel en el camino y el asna se apartaba y se apartaba del camino donde estaba el asno hasta que se cansó Balaam y se bajó y golpeaba la mula. Y Dios le abre la boca a la mula y la mula le habla para refrenar la locura de este profeta Balaam, que iba más tras el dinero, más tras la riqueza que por obedecer a Dios. Entonces, bueno, el caso es que, bueno, Balac, este rey, lo lleva a un monte para que vea algún extremo del campamento de Israel y maldiga a Israel. Esto es interesante, tiene muchísimo simbolismo acá. Le dice para que lo maldiga y lo execre, pronuncie palabras negativas, palabras de destrucción sobre Israel, y así poder él, como confiaban esta gente en hechicerías, conjuros y todas estas cosas, y sabían que es real, todas estas cosas es real. Pero Israel era un pueblo diferente, porque la presencia de Dios estaba con ellos. El caso es que le muestra un extremo del campamento para que lo maldiga, y aquí quiero hacer una pausa para que entiendan. Y cuando Balaam empieza a hablar, dice, oh Jacob, hablando de Israel, cuán hermosas son tus moradas y tus cabañas, y no hallo iniquidad en ti. Qué terrible esto, o qué extraño esto, mejor dicho.
El pueblo que hace unos días estaba murmurando, criticando, que se habían rebelado, que Dios le dice, oh, qué hermosas son tus moradas, no hay iniquidad en Israel. ¿Cómo es posible que no haya iniquidad si estaban acabando y se levantó Coré y ya querían regresar atrás y estaban criticando y tantas cosas? Pueblo rebelde de dura servir. ¿Y cómo es que Dios no haya iniquidad y no permite que Balaam hable negativamente de ellos? Ah, el asunto es, por eso es que Dios, le hablaba al principio, no permitió que Israel partiera de Sinaí sin primero edificar el tabernáculo. Y el tabernáculo constaba, entre otras cosas, de que cada día se hacía ofrendas por el pecado, había un sacrificio continuo, cuando el pueblo estaba asentado, evidentemente, todas estas cosas, entonces se hacía expiación por el pecado continuamente. Entonces, por medio del ministerio de intercesión de Aarón, de sus hijos y del sacrificio que se hacía en el tabernáculo, el pecado de Israel era expiado, era cubierto. Y Dios veía al pueblo de Israel a través de la sangre de los sacrificios, a través de la expiación que se había hecho, y lo consideraba santo. Si cada día no hubiera habido estos sacrificios, si no se hubiera extendido la expiación, pues sencillamente el pueblo de Israel pues no hubiera tenido entonces, no, Dios no hubiera podido decir que era sin mancha o sin pecado, que no había en él iniquidad, sino que continuamente pues el que estaban mal. Gracias a Dios por el perdón. Asimismo, fíjese, lo extraordinario es que dice que lo llevó para que mirara uno de los extremos del campamento. ¿Qué pasaba con los extremos del campamento? En los extremos del campamento, cuando María fue contaminada de lepra, ¿a dónde la mandaron? Al extremo del campamento, a las afueras. Si había algún leproso, ¿a dónde lo mandaban? Al borde del campamento. Si había alguien que se contaminaba con flujo de sangre, que había cometido algún pecado, al extremo del campamento. Entonces, ahí estaba incluso la gente que hacían sus necesidades, sus letrinas, ¿a dónde iban? Al extremo del campamento. O sea, todo lo negativo estaba, lo sucio, lo que podía servir de acusación, vamos a llamarle, estaba en el borde, en los extremos del campamento. Claro, según la orientación de cada tribu. Entonces, en otras palabras, según la vista humana de Balaam, pudiera decir, sí, mira, ahí esto es una pila de leproso, de gente con pecado, contaminado y aún todas sus suciedades tirándola. Se merecen que yo los maldiga así, 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 así. Sin embargo, a pesar de lo que estaba viendo, Balaam era lo negativo, Dios no permitió que hablara mal de su pueblo porque estaba la expiación por el pecado, la sangre de los sacrificios del cordero estaban cubriendo Israel, el ministerio intercesor de los sacerdotes estaba cubriendo completamente Israel a pesar de los defectos de Israel. Hoy asimismo también el diablo quiere acusarnos, execrarnos, señalando qué cosa, el borde del campamento, quiere decir todas las cosas negativas de nosotros, pero mira, hiciste esto malo, pero mira, te descuidaste en esto, pero mira, quiere señalarlo todo eso para que nosotros caigamos en la trampa de nuestra justicia propia. Y tenemos que entender que nosotros hemos sido justificados, que hemos sido perdonados y que estamos bajo más de 4.000 promesas que vienen en la Biblia para los que creen en Jesucristo. Por medio de la sangre de Cristo nosotros somos limpios y somos considerados justos, no por nuestra justicia, independientemente de las cosas en que hayamos fallado. Un segundo, hermano. Un momentico. Bueno. Perdón, medio segundo aquí que me está escribiendo mi esposa de Cuba, le voy a decir que estoy en clase ahora. Ay, perdón, ya le di una nueva. ¿Sí van entendiendo esto, hermano? A ver, no los oigo. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Ok, bien, entonces, como le estaba diciendo, todas estas cosas pasan, bueno, lo lleva Balac a otro monte y le hace promesas de más cosas y
Dios anuncia otra vez otra bendición sobre Israel y lo bendice varias veces. Es algo extraordinario de cómo por medio de la sangre de Cristo pues somos nosotros bendecidos. Etcétera. Bueno, eso sucede en capítulo 23, 24, etcétera. Ahora, aquí pasa algo interesante que no lo dice expresamente aquí en estos capítulos, sino que vienen como una referencia hecha ya desde Apocalipsis. En Apocalipsis, una de las iglesias, Dios le dice, tengo contra ti que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, este mismo profeta Balaam. Por eso no es Balaam, sino el espíritu de Balaam que se iba detrás de la riqueza. Entonces le dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba al pueblo a fornicar y a sacrificar a los ídolos. Entonces, aquí lo que sucede es que Balaam, o sea, se cuenta esta historia y la vemos como referencia desde Apocalipsis, pero está apuntando a esta escena aquí en Números. Lo que sucede es que Balaam cumplió con Dios en el sentido de que no maldijo a Israel. Pero ¿sabe qué hizo después que terminó ahí? Se fue con el rey Balac a vivir allí en su ciudad y le enseñó cómo vencer a los israelitas sin maldecirlo. ¿Qué le enseñó? Este pueblo es un pueblo santo y mientras ellos tienen santidad, nada podemos hacer contra ellos. Tenemos que corromperlo. ¿Cómo lo vamos a corromper? Manda a las prostitutas para allá, las sacerdotisas que hay, que parte de sus ritos que hacían era que pues hacían orgías sexuales y todas esas cosas. Entonces estas mujeres empezaron a incursionar en el campamento para que los israelitas se acostaran con ellos, se contaminaran, estuvieran en pecado, y estas mujeres también inducieron al pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos como parte de sus rituales y a tener relaciones sexuales también. Entonces, de esa manera, introdujeron la impureza dentro del pueblo de Israel y entonces el pueblo de Israel no podía hacer batalla con ese pecado dentro de ellos. No es como otros tipos de pecado, por ejemplo, una persona miente o murmura, pues arrepiente, pide perdón, Dios le perdonó. Pero la fornicación, tú tienes que abandonar la fornicación. O sea, esa práctica tienes que soltarla, tienes que sacar eso de tu vida. No es instantáneo, tienes que, si hay adulterio, pues tienes que soltar esa relación adúltera. Si has ofendido a alguien, pues tienes que perdonar a esa persona para que entonces, o pedir perdón o perdonar, según cómo sea el problema. No es solamente que pedir perdón a Dios, no, tienes que resolver algo con esa persona. Entonces, este tipo de pecado tenía que resolver algo, tenían que sacar algo del pueblo para que entonces la expiación por el pueblo pues funcionara. Tenían que sacar esa práctica del pueblo. Entonces, evidentemente, pues hubo un juicio de Dios allí contra aquella gente que practicaron aquello y el juicio se detuvo con Fines, hijo de Eleazar, que pues un príncipe de aquel pueblo pues iba a acostar con una prostituta también, que era también una princesa del otro pueblo, y ahí a la cara de todo el mundo iban a acostarse ahí en una cabaña, y allá fue Fines y bueno, los ensartó con una lanza, y dice, por el celo que él tuvo, pues en ese momento se aplacó la ira de Dios para no destruir al pueblo entero. Entonces, bueno, eso reconsagró a los levitas como un pueblo que tenía celo por Dios. ¿Okay? Entonces, bueno, el caso es que luego de eso, pues se detuvo ahí el problema. El asunto es que, bueno, luego se hace otro censo ya en el capítulo ya 26 y bueno, se toman algunas previsiones porque ya Moisés está muy grande, muy cansado, y ya se designa entonces ya a Josué entonces como su sucesor, etcétera. Y bueno, de esa manera se sigue avanzando en el pueblo. Bueno, ya se libran algunas batallas ya contra Madián y dos de las tribus de Israel ocupan ya su heredad antes de entrar a la tierra prometida. Aquí es bueno, me gustaría ya, faltan unos minutitos para que se acabe, pero para que entiendan un poquito aquí de cómo era el asunto, les voy a compartir aquí pantalla para que vean algunas cosas que, bueno, yo antes no entendía también, pero para que las vean.
acá en el mapa, a ver si me aparece aquí. El mapa aparece. Ok. Aquí ya. Ujú. A ver si aquí. ¿Sí ven en la pantalla ahí? No, no. Compartir pantalla. Ok. Aquí tenemos el de África. Y... ujú. Déjame ver otro aquí. Ajá. Ok, aquí está uno. Bien, ¿sí ven ahí? Sí, hermano. Ok. Bien, entonces aquí, déjame ver si yo hago aquí una nota aquí, pues aquí. Bueno, fíjate aquí está Moab, ¿verdad? Recuerda que aquí es donde tuvieron ellos, los israelitas vienen de acá desde Egipto. Yo antes pensaba, bueno, la lógica me decía que, bueno, pues que ellos, a ver si encuentro el lapicito aquí. Lápiz aparece, borrador, foco, lápiz. A ver aquí. Yo creo que este. Ok, ellos venían de Egipto por acá, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ya por aquí entraban aquí a la tierra prometida. Pues no ocurrió así. ¿Sabe por dónde se fueron los israelitas? Dieron toda la vuelta por acá. Dios no le permite acá que entren a Moab, dan la vuelta, pero sin embargo Moab le hace la guerra. Y entonces ellos van a entrar por aquí. Es por donde entra. Aquí está el río Jordán. Y aquí fíjense que está Jericó. Acá, voy a ver si lo pongo un poquito más grande aquí. A ver. Ya se me fue ahí los... Borrar todos los dibujos. Aquí fíjense entonces que está Jericó. Ellos dan la vuelta, ¿verdad? Dan la vuelta y entran por aquí, por esta zona. ¿Ok? Eso es cuando ya el tiempo de Josué. Dan toda esa vuelta por acá. Pero aquí es donde ellos tienen la guerra entonces contra Madián y contra Moab y todo. Y vencen. Y entonces, fíjense como de este lado del Jordán, este es el Jordán, de este lado del Jordán, las tribus de Gad y la tribu de Rubén, pues poseen la tierra ya. Y la tierra prometida, pues está de este lado acá. ¿Ok? La tierra prometida aquí está en el resto de las tierras. Entonces, antes, en el tiempo de Moisés, estas dos tribus, Gad y Rubén, pues ya poseen la tierra acá, pero Moisés los hace comprometerse a que ellos no van a quedarse ahí mientras el resto de las tribus hacen la guerra por el resto de la tierra que Dios le había prometido, sino que ellos tenían que enviar a sus guerreros a librar la batalla. Y después que todos hubieran conquistado la tierra prometida, pues entonces ya podían regresar a la tierra que habían conquistado. Entonces, estas dos tribus, en el tiempo de Moisés, ya tienen su heredad ya garantizada. Entonces, es algo interesante de que ocurre con estas dos y que entran en un sentido contrario a la lógica, entran desde acá, desde, desde esta zona hacia allá. ¿Ok? Hermano, Sí. una pregunta. ¿Y ellos sí obedecieron a Dios cuando les dijeron que no se tenía que quedar ahí para que les ayudaran a hacer guerra a los demás? ¿O ahí se quedaron? No, sí obedecieron, sí obedecieron. Cuando llegó el tiempo, o sea, se cumplieron los 40 años, pues ellos entraron, todos los guerreros entraron allá a, a la tierra de Canaán, hicieron las guerras, duró 7 años con Josué y luego regresaron entonces a poseer la tierra que les correspondía. ¿Ok? Entonces ya en el 32, pues ahí podemos ver cómo Rubén y Gad establecen al oriente del Jordán. Gracias. Ahí viene. Y pues bueno, allá hay temas más generales acá, algunas leyes más. Con eso se termina el libro de Números. ¿Alguna duda o pregunta?